Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer Hachimi en su versión más kawaii. Espero que este video tenga buen recibimiento porque me encantaría hacerlos a todos. Yo les confieso que no sé mucho sobre BTS, escucho algunas canciones, pero más allá de eso, el mundo del K-pop es súper desconocido para mí. De hecho, este pequeño lo hice solo porque quería hacerle un regalo a mi prima que ama a Jungkook y Jimin, si es que no se dice así, perdón, y me gustó tanto el resultado que quise compartirlo con ustedes. Es que miren esta ternurita, además que según yo este es el tamaño perfecto. Como siempre les digo, antes de comenzar, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para tejer este amigurumi. Por supuesto, también les recuerdo que se suscriban al canal para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Vamos a comenzar con blanco para hacer la cabeza de Chimi. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos y un aumento 4 veces. En las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 5 vueltas de 40 puntos bajos. Marcamos el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 5 vueltas. Ahí ya hice las 5 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos con 12 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo 3 veces. Ahora hacemos 5 puntos bajos. Y nuevamente hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo 3 veces. Y terminamos la vuelta con 11 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 14 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 2 veces. Ahora hacemos 8 puntos bajos.
Y ahora nuevamente hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 2 veces. Y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. En las próximas 2 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 vueltas de 50 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí ya terminé con las 2 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos con 14 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. Seguimos avanzando haciendo 8 puntos bajos. Y nuevamente hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. Y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 12 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y un punto bajo 3 veces. Seguimos avanzando haciendo 5 puntos bajos. Y nuevamente hacemos una secuencia de una disminución y un punto bajo 3 veces. Y terminamos la vuelta con 11 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar, voy a colocar los ojos de seguridad. Y estos los tengo que colocar entre la vuelta 12 y la vuelta 13 a 4 puntos de distancia. Usen los cachetitos como referencia porque tienen que estar lo más centrados posible. Contamos desde aquí. 3, 6, 9, 12. Esta es la vuelta 12, esta es la vuelta 13, entonces va en esta línea de aquí. Marcamos un ojito por aquí y el otro va a 4 puntos de distancia. Si aquí está el ojo, comenzamos a contar desde el siguiente punto. 1, 2, 3, 4 y en el próximo punto colocamos el segundo ojo. Quiero que se fijen aquí que la posición donde coloqué el ojo queda justo al lado de un aumento. Si ustedes conocen sus puntos, quizás pueden reconocer cuando hay un aumento y una disminución en el tejido. Entonces aquí voy a poner el ojo y al ladito estaba el aumento, donde comienza el cachete. Aquí está el segundo ojo y aquí está el aumento justo al lado. Entonces ahora sí voy a colocar los ojos de seguridad.
Y ahora sí colocamos los seguros y nuevamente les voy a mostrar esta herramienta que siempre me preguntan de dónde es. Y la pueden buscar en el Instagram de Craft Easy Tools. Les voy a dejar el link en la descripción de este video de todas formas. Esta máquina que tengo yo es solo un prototipo, la versión final ya salió, así que ya la pueden adquirir en la página. Pero les recomiendo ir al Instagram y ellos tienen ahí en su biografía el link de donde pueden comprar directamente. Y yo, como no confío mucho en estos seguros, voy a quemar este palito. Y de todas formas, quemar esto sirve para que puedan rellenar mucho más fácil porque no les va a estorbar el palito mientras colocan el relleno. Y ahora sí, ya podemos continuar. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 7 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 7 veces. Y ahora, antes de continuar, voy a rellenar. Y ahora, con la ayuda de la tijera, vamos a colocar el relleno de tal forma que llegue a los cachetitos. Ya, creo que ahí quedó lo suficientemente parejo el relleno, pero si falta un poquito más lo voy a rellenar en la próxima vuelta. Entonces seguimos avanzando y ahora vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 7 veces. Ahí terminé la vuelta y voy a rellenar un poquito más en la parte de atrás de la cabeza. En la próxima vuelta vamos a hacer 7 disminuciones. Y terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto. Y ahora cortamos, dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Este que queda aquí abajo. Para cerrar, simplemente vamos a tomar las hebras delanteras de todos estos puntos, siempre pasando en la misma dirección. Yo paso desde afuera hacia adentro. Y tiro. Lo que hago ahora es pasar un par de veces a través de la cabeza para asegurar el hilo. Y ahora sí puedo cortar. Y también voy a aprovechar de cortar este hilo que usamos para marcar el inicio de la vuelta. Y así quedaría lista la cabecita. Y ahora, trabajando con amarillo, vamos a hacer la capucha. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos.
En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 13 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ahora en las próximas 9 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 9 vueltas de 45 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 9 vueltas. Ahí ya hice las 9 vueltas de la capucha y lo que voy a hacer ahora es colocar la cabeza dentro. El fin de la vuelta debería quedar por debajo de la cabeza lo más centrado posible. Aquí está el fin y ahí están los ojos. Entonces vamos a colocarla de esta forma, que quede la misma distancia hacia abajo, hacia el lado, hacia arriba y hacia el otro lado. Intentar que quede lo más centrado posible. Y ahora vamos a continuar tejiendo, pero con la capucha puesta. En esta vuelta comenzamos avanzando 12 puntos bajos. Y ahora hacemos una disminución. Y esta disminución debe quedar un poquito más arriba de los ojos. Aquí está la disminución y queda sobre la vuelta que está arriba del ojo, que sería esta. Si no les queda en esa posición, simplemente giran un poquito la cabeza, la acomodan hasta que quede a esa altura. Ahora seguimos avanzando haciendo 17 puntos bajos. Y a este lado también hacemos una disminución. Y esta disminución también debería quedar a esa misma altura, por sobre el ojo. Y ahora para terminar la vuelta hacemos 12 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 11 puntos bajos. Y ahora en el próximo punto vamos a hacer un punto picot de una cadena. Ahora les voy a mostrar cómo, aunque ya se los he enseñado anteriormente. Entonces, como dije, vamos al próximo punto. Y aquí, para hacer el punto picot, hacemos un punto bajo. Luego una cadena y ahora hacemos un punto bajo tomando estas hebras que quedan por delante. Estas hebras se forman en el punto bajo que hicimos al comienzo.
tomamos esas 2 hebras y aquí hacemos un punto bajo. Y ahí quedaría listo el punto picot, así que seguimos avanzando desde el próximo punto. Y desde aquí hacemos 8 puntos bajos. Luego hacemos una disminución. A continuación hacemos nuevamente 8 puntos bajos. Y en el próximo punto hacemos otro punto picot de una cadena. Voy al próximo punto y aquí comienzo haciendo un punto bajo, levanto una cadena y ahora hago un punto bajo tomando estas hebras que se ven por delante. Y ahora seguimos trabajando desde el próximo punto y aquí hacemos 12 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Entonces debería quedar algo así. Mientras hacemos el resto de las partes, lo que hago es marcar estas puntitas, afirmándolas con alfileres. Y lo mojo un poquito. Ahí, por si acaso, esto que estoy echando aquí es solo agua. Esto lo hago para bloquear el tejido. Entonces esto lo dejamos a un lado y mientras se seca, como dije, hacemos el resto de las partes. Para terminar con las partes de la cabeza, vamos a hacer las orejas, que van en color negro, y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 18 puntos bajos. Marcamos el primer punto y ahora sí comenzamos con las 4 vueltas. Ahí ya terminé las 4 vueltas y ahora en la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 15 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 12 puntos bajos.
Y ahora antes de continuar voy a rellenar pero muy poquito. Con eso basta porque no quiero que se infle demasiado. Entonces ahora tenemos que hacer 6 puntos bajos uniendo los 6 puntos de adelante a los 6 puntos de atrás. Vamos al próximo punto, que sería el primer punto de la vuelta. Y ahora vamos al último punto. Y este puede que cueste tomarlo un poquito. Y ahí hacemos un punto bajo pasando a través de la parte de adelante y la parte de atrás. Y ahí quedaría el primer punto bajo. Voy a hacer 5 más. Voy al próximo punto de adelante, al próximo punto de atrás y hago un punto bajo. Y ahí estarían listos los 6 puntos bajos. Hago una cadena para asegurar y corto el hilo dejando lo suficiente para después coser esta pieza a la cabeza. Y esta hebra que estábamos usando para marcar también la cortamos. Y así estaría lista la orejita. Ahora vamos a hacer otra igual. Para el mechón vamos a ocupar color blanco y hacemos un anillo mágico con 4 cadenas. Ahí hice 1, 2, 3 y 4. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. Y en el próximo hacemos un aumento en medio punto alto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 medios puntos altos en un mismo punto. Ahí está el primer aumento en medio punto alto y ahora vamos a hacer otro aumento más también en medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el anillo mágico y una cadena. Cortamos el hilo, tiramos y ahora cerramos el anillo mágico y ahí quedaría listo el mechón. Para los brazos vamos a comenzar con color blanco y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado para unir. Ya sabiendo eso, tenemos que seguir con la segunda vuelta donde vamos a hacer 5 aumentos. En la siguiente vuelta vamos a hacer el cambio de color a amarillo, así que en esta oportunidad unimos al primer punto con un punto deslizado, pero la cadena la levantamos con el color amarillo. Y ahora sí podemos continuar. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos. Ahí hice el primer punto y lo voy a marcar. Y ahora sí hacemos las 3 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé las 3 vueltas, así que como siempre unimos al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena.
Y ahora simplemente cortamos el hilo. Cortamos el amarillo y el blanco. Y estas mismas hebras sobrantes las puedo ocupar para rellenar. Así quedaría listo el brazo, así que ahora simplemente tejemos otro igual. Para hacer las piernas vamos a ocupar color amarillo y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. Y ahora en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Así quedó la primera pierna y ahora vamos a hacer otra igual a esta, pero con la diferencia que no vamos a hacer un punto deslizado al final de la vuelta y tampoco vamos a cortar el hilo, ya que vamos a continuar tejiendo desde ahí. Aquí ya tengo lista la segunda pierna donde no he cortado el hilo, así que continuamos trabajando desde aquí. Tomamos la primera pierna y aquí vamos a hacer un punto bajo. Yo voy a hacer el punto bajo en el primer punto de la primera pierna. Y este punto les recomiendo que lo marquen porque va a contar como el primer punto de la vuelta 5. Y lo que hacemos en la vuelta 5 es simplemente rodear ambas piernas. Vamos a hacer 12 puntos bajos sobre la primera pierna y luego 12 puntos bajos sobre la segunda. Comenzamos por la primera pierna haciendo los 12 puntos bajos y como este es el primer punto vamos a hacer 11 puntos bajos más. Ahí ya hice los 12 puntos bajos sobre la primera pierna y ahora hacemos 12 puntos bajos en la segunda. Este punto ya está trabajado, ahí hice el último punto de esa pierna, así que comenzamos desde el siguiente. Desde ahí, como dije, hacemos 12 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta y deberían quedar con 24 puntos bajos. Les recomiendo que los cuenten antes de continuar. Ahora en las próximas 4 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 4 vueltas. Ahí ya terminé las 4 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Una disminución.
Y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer la unión de los brazos, así que ténganlos a mano. Aquí comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Y en los próximos 3 puntos vamos a hacer la unión de uno de los brazos. Vamos a tomar cualquier punto desde adentro hacia afuera. Y ahora vamos al siguiente punto del cuerpo, que sería ese. Y ahora hacemos un punto bajo uniendo el cuerpo al brazo. Y eso lo tenemos que hacer 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo. Ahora al próximo punto del cuerpo. Y aquí hago un punto bajo. Una vez más, voy al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hago el tercer punto bajo. Y ahí quedaría lista la unión de un brazo. Ahora, trabajando solo sobre el cuerpo, hacemos 7 puntos bajos. Y ahora en los próximos 3 puntos hacemos la unión del segundo brazo. Pasamos en cualquier punto del brazo desde adentro hacia afuera y luego vamos al siguiente punto del cuerpo. Y ahí hacemos un punto bajo para unir. Y eso lo repetimos 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Nuevamente vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y ahí hacemos el tercer punto bajo de unión. Y ahora, trabajando solo sobre el cuerpo, hacemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta. La idea es que los brazos queden a los costados del cuerpo y si no les quedan así, simplemente los mueven de posición. Aquí, para terminar, hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser el cuerpo a la cabeza. Aquí pueden usar estas colitas para cerrar este hoyito si es que les quedó muy grande, este hoyito que queda entre las piernas. Y para terminar con el cuerpo solo queda rellenar. Lo rellenan lo más firme posible excepto por los brazos. Esto ya lo tenemos rellenado, así que no es necesario rellenarlo más. Y ahora que tenemos todas las piezas listas, ya podemos comenzar a hacer la unión. Y como pueden ver, esta vez son muy poquitas piezas, así que vamos a terminar muy rápido. Lo primero que voy a hacer es simplemente esconder las hebras de la cabeza. Esta la puedo cortar porque es la que estábamos usando para marcar el inicio de la vuelta.
y esta otra la voy a esconder dentro de la cabeza. Y ahora sí vamos a colocar el cuerpo. Tenemos que posicionarlo lo más centrado posible usando los ojos como referencia. Y ahí lo fijamos con alfileres. Y lo que hacemos aquí es coser todo este borde. Vamos a coser el cuerpo, luego pasamos por los brazos, por el cuerpo y por el otro brazo. Recuerden que en mi canal ya hay un tutorial donde enseño mis técnicas de costura, así que si les interesa verlo, el link se los voy a dejar en la descripción del video. Ahí terminé de coser el cuerpo y ahora colocamos las orejitas. La idea es que ustedes vayan moviendo las orejas hasta encontrar la posición que más les guste. Pueden moverla más abajo, más arriba, más atrás, más adelante. En mi caso a mí me gustó cómo me quedó de esta forma y las dejé con una separación de 2 vueltas del límite de la capucha. Aquí está el final de la capucha, 1, 2 y aquí puse las orejas. Y la parte de abajo de la oreja queda un poquito más abajo que el ojo. Ahora simplemente voy a coser. Y si quieren hacen una puntada para que la oreja no se levante, pero eso es opcional. Y bueno, también la pueden pegar con silicona. Al final decidí pegar las orejas y por eso las tengo con alfileres mientras se seca. Entonces, ahora lo único que falta es hacer la nariz. Ustedes la pueden bordar o en mi caso lo voy a hacer pintándola con pintura acrílica negra. Esto es un poco riesgoso ya teniendo el amigurumi terminado por completo, pero vamos a intentarlo. Voy a ocupar un alfiler y metí en la pintura que está casi seca, pero espero que me resulte. Vamos a ver a qué altura es la nariz. Debería ser un poquito como en la parte inferior de los ojos, donde termina el ojo, ahí debería comenzar la nariz y la tenemos que hacer lo más centrada posible. Voy a hacer la marca. Y ahí la vamos a empezar a formar. Y de hecho, mejor lo voy a hacer fuera de cámara porque siento que lo voy a arruinar. Tengo la sensación de que lo voy a arruinar y no quiero. Así que cuando lo tenga listo, se los muestro. Les mentí, aún faltan 2 detalles más, que uno es los botones que lleva en la ropita. Y sinceramente yo he visto 2 tipos de ilustraciones, una que tiene los botones y otra que tiene unas tiritas, unos tirantes que es del polerón. Entonces ahí ustedes decidan cuál prefieren, pero yo voy a bordar 2 círculos simulando los botones y eso me parece que va en un color rojo, lo voy a verificar con la foto. Al final voy a ocupar este color terracota. Así que simplemente voy a bordar 2 pelotitas en el frente con punto francés. Primero vamos a pasar a través del cuerpo un par de veces para asegurarlo. Y ahora vamos a la posición donde irá el primer botón. Y aquí hacemos el punto francés. Yo no se los quiero enseñar porque sinceramente no sé si lo estoy haciendo bien, pero se los voy a mostrar un poquito más lento. Yo le doy 2 vueltas a la aguja. Y luego
paso por el mismo orificio. Por favor, díganme si realmente es así o no. Y ahora vamos a ir 2 vueltas más abajo para hacer el segundo botón. Y ahora vamos a colocar el mechón de tal forma que la puntita quede mirando hacia la derecha. Simplemente vamos a coser el mechón en la frente de Chimi. Y si ustedes quieren también lo pueden pegar con silicona. Y una vez lo hayan cosido, escondemos el hilo dentro de la cabeza. Y ahora voy a poner un poquito de silicona para fijar el mechón. Y ahora sí, esta vez es en serio, vamos a hacer el último detalle, que es colocar un poquito de rubor en las mejillas. Y ahora sí, retiramos los alfileres y estaría listo. Muchas gracias por ver este tutorial y espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y bueno, como dije al comienzo del video, si Chimi tiene buen recibimiento, den por hecho que se viene toda la colección. Y aprovecho de preguntar cuál les gustaría que fuera el siguiente. Les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.